Bienvenidos a la segunda parte de la presentación Manejo del paciente portador de cánula. Ahora que sabemos diferenciar entre un paciente laringectomizado y otro traqueotomizado, vamos a ver sus cuidados en función del tipo de paciente. Los cuidados más importantes, como la limpieza de cánula y manejo de filtros, las complicaciones más frecuentes, como es el tapón mucoso, oxigenoterapia, nebulizaciones, aerosoles y la RCP. El taller lo haremos en vuestra unidad de hospitalización y en él veremos los tipos de cánulas, los podremos tocar y haremos un cambio de cánula. En función del tipo de paciente que nos encontremos, sus cuidados también van a ser diferentes. Aspectos diferentes y cuidados diferentes. Comenzamos con el paciente traqueostomizado. Un paciente traqueostomizado, recordamos que hay una extirpación completa de la laringe, con lo que la tráquea aboca al exterior, el estoma o traqueostoma. Se separa definitivamente la vía respiratoria de la vía digestiva, con lo cual esto ya es irreversible, no se puede volver no se puede cerrar y no hay riesgo de deglución. El traqueostoma es la única vía de respiración, por lo tanto es muy importante la prevención de los tapones de mocos mediante fisioterapia respiratoria. A diferencia, en los pacientes traqueotomizados se hace una incisión u orificio en la región inferior del cuello, comunicando desde la piel hasta la tráquea. Hay una continuidad anatómica con la laringe y puede ser reversible. Esto quiere decir que cuando el paciente ha superado su proceso respiratorio, se puede decanular y cerrar el estómago. Se conserva en mayor o menor grado la respiración a través de las vías naturales, boca, nariz y además por el estómago. En los pacientes traqueostomizados, el cambio de la cánula no suele presentar problemas. Se permite el cambio diario y lo hace el mismo paciente, porque no se le cierra el estómago. Algunos pacientes, con el tiempo, pueden prescindir de llevar cánula y entonces llevan un adhesivo con su filtro. Hay una pérdida de voz porque al quitar la laringe se quitan las cuerdas vocales, teniendo que aprender a hablar el paciente por erismofonía o prótesis fonatoria o laringófono. Mientras que en los pacientes traqueotomizados el cambio de la cánula tiene que ser rápido y cuidadoso, porque puede cerrarse el estómago o crearse falsas vías. Entonces por eso hay que alinear muy bien el cuello para evitar falsas vías. No puede prescindir de cánula, porque si no se cerraría el estómago y de hecho las cánulas son más rígidas para que no se cierre ese traqueostoma. Cambio de la voz. Aunque no se han quitado las cuerdas vocales, el paciente puede hablar, pero al llevar la cánula y llevar una válvula fonatoria, se mantiene la voz, pero una voz diferente a la que el paciente tenía anteriormente. Seguimos con los traqueostomizados. No presentan problemas de broncoaspiración, no hay riesgo de aspiración en la deglución. Y normalmente suele haber una pérdida del olfato y del gusto, ya que al no utilizar la nariz, pues hay una pérdida de este sentido. A diferencia, en los traqueostomizados pueden presentar problemas de broncoaspiración en la deglución, recomendándoles una fisioterapia respiratoria. Incluso algunos tienen que ir con cánula con neumo hinchado para poder comer. No se pierde ni el olfato ni el gusto, puesto que siguen respirando por nariz y boca, además de por el estómago. Ahora vamos a ver aspectos comunes y cuidados comunes, porque estos pacientes hay cosas que coinciden también. Por ejemplo, vemos el cambio de la cánula, las partes de la cánula como ya hemos visto,
como utilizar la limpieza y el cambio. Los cuidados del tracostoma, como evitar tapones de moco y cómo actuar si la cánula se obstruye, pues también son comunes. Cómo utilizar medicamentos, inhaladores y nebulizaciones. Los consejos de recomendaciones para facilitar el sueño y el descanso. Esto es muy importante porque estos pacientes cuando están ingresados duermen muy mal, tienen miedo a morir asfixiados. No olvidar la higiene de las fosas nasales y de la boca. Lavarse la boca es muy importante. Lavarse las manos antes y después de la manipulación del estómago. También hay que educar al paciente. Mejor ducha que baño para evitar la entrada de agua de la cánula a los pulmones. Se aconseja no fumar ni beber alcohol y utilizar preferiblemente maquinilla electrónica para afeitarse y si no, pues evitar que le entre jabón, agua y pelos dentro del estómago. Se recomienda una dieta rica en fibra de fácil deglución, bebiendo abundante agua y líquidos. Recomendaciones del enfermero de nutrición si es que es portador de sonda nasogástrica o de sonda PEG. Procurar que esté en ambientes húmedos y sin humos. Utilizar humidificadores, usar pañuelos, protección del estómago a través de filtros HME para filtrar y calentar el aire. Ejercicios para la columna cervical y hombros. No utilizar colonias, jabones o espumas de afeitar aromáticas para evitar irritación del estómago y ataques de tos. Ahora que estamos con el COVID-19 y que utilizamos hidroalcoholes, es muy importante que se froten bien las manos hasta que se seque el hidroalcohol, porque si no, al acercar la mano hacia el estómago, puede producirle esta irritación de la que estamos hablando. Ante un repentino golpe de tos, habrá que hacer pequeñas degluciones y respiraciones suaves. Mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de problema. Estos pacientes muchas veces te preguntan, ¿puedo tener? Pues sí, puedes tenerlas. Trabajar con la aceptación de la enfermedad y de la autoestima. Esto es muy importante. Nosotros siempre en la consulta dedicamos un día a que el paciente vea su nueva imagen y que se mire en el espejo y vea su aspecto con la cánula y conozca su estómago. Como os mencioné en la primera parte, la formación de un tapón mucoso es una de las mayores complicaciones de un paciente portador de cánula, pudiendo ocasionarle la muerte por asfixia. Por lo tanto, es muy importante la prevención del tapón mucoso. ¿Cómo lo podemos hacer? Manteniendo bien hidratado al paciente, utilizando humidificadores. Siempre cerrar la habitación para que esté el ambiente húmedo. Limpiando la cánula interna. Instilando suero fisiológico por el estómago, 2 mililitros, siempre que el paciente esté consciente y orientado e incorporar la cama, para ayudarlo a expectorar y a echar la mucosidad. Aspirar solo las secreciones cuando sea estrictamente necesario. Colocar al paciente en posición semi-Fowler o deambulando, porque así vamos a conseguir que las secreciones se movilicen. Y bien, también utilizando fisioterapia respiratoria. En caso que un paciente sea portador del coronavirus, habrá que hacer aspiraciones realizándolas con una conexión al sistema cerrado. Como veis, una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es un tapón de moco que retiramos a un paciente laringectomizado. Si no se llega a resolver, hubiera muerto el paciente por asfixia, ya que el estómago, donde estaba impactado todo ese tapón mucoso, es su única vía respiratoria. Bueno, para esta prevención del tapón de moco, por eso es muy importante la limpieza de la cánula
interna. Entonces, ya sabemos que las cánulas de traqueotomía son las que llevan la cánula interna. Es recomendable limpiarla al menos 3 veces al día y en caso de que haya muchas secreciones, todas las veces que sea necesario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se limpiará con agua caliente y jabonosa, con jabón neutro, utilizando un cepillo específico para ellos. Vemos que en muchas unidades utilizáis productos para limpiarlo y dejáis un vaso con ese producto y la cánula dentro y el cepillo. Eso es un poco de infección. Y entonces simplemente es lo que os he comentado, limpiarlo con el cepillo, agua caliente y luego dejar secar. ¿Por qué? Porque luego lo dejamos ahí con esa humedad y acuden hongos y microorganismos que pueden producir infecciones respiratorias. Y en los pacientes con una laringectomía total o traqueotomía, como ya sabemos, la cánula que utilizamos es una cánula de silicona flexible y no tiene una cánula interna como en las anteriores que hemos comentado de los traqueotomizados. Por lo tanto, habrá que extraer la cánula entera, sacarla, limpiarla debajo del grifo, igual, con agua y jabón, como hemos dicho. Se limpiará pues 2 veces al día, normalmente los pacientes lo hacen por la mañana y por la noche, pero si tienen muchas secreciones, pues lo harán las veces que necesiten también. Se limpia también con agua caliente y jabón neutro. Y los filtros intercambiadores, los HME, que hacen la función de la nariz, humidifican, calientan y filtran el aire, no se pueden mojar, no se pueden meter debajo del grifo. Eso nos pasó con un paciente que le lavó la enfermera el filtro y como lleva como una esponjilla, eso se hinchó de agua y claro, el paciente se asfixiaba, no podía respirar. Entonces, son de uso, de usar y tirar y se cambian cada 24 horas. Y luego os he puesto este otro filtro, el filtro Micron, que en época de pandemia se recomienda su uso por su mayor filtrado. Tiene un filtrado de hasta un 99%. Vamos ahora a la oxigenoterapia. Solamente mostraros el tipo de mascarillas y de oxígeno en T para estos pacientes y cómo hay que ponerlas para que la oxigenoterapia sea correcta. Para la aerosolterapia mostraron las diferentes cámaras que hay también. O bien, aquí veis a la izquierda, veis que la cámara está puesta directamente sobre el adhesivo, que también se puede poner. En este otro caso, la misma cámara se puede poner sobre una cánula con 15 milímetros para conectar. Y luego veis la otra cámara que conecta también directamente sobre la cánula. Y para las nebulizaciones mostraros los diferentes nebulizadores para estos pacientes. Y por último, quería daros unas nociones muy básicas de una RCP en este tipo de pacientes. Comprobar si respira el paciente oído, estómago, a través del estómago. Nunca hacer una hiperextensión de la cabeza, porque al llevar la cánula pues no se debe, se puede cerrar la vía respiratoria. Iniciar el masaje cardíaco y respiración boca-estómago. Si es un laringectomizado total, la respiración
solo se podrá hacer a través del estómago. Y si fuera un traqueotomizado, habría que tapar boca y nariz para evitar las fugas y salidas de aire y introducir el aire a través de la cánula del traqueostoma. Para la reanimación cardiopulmonar disponemos de la mascarilla pediátrica y de la bolsa autoinflable, conectada a una conexión de 15 milímetros de la cánula de traqueotomía. Y hasta aquí la parte teórica. Para cualquier consulta tenéis la página de la web de la asociación. Muchas gracias, esperamos que os haya servido de ayuda y nos vemos en la parte práctica. Un saludo de vuestras compañeras María José y Lola.